Pero ¿cuántos saben que el Señor guarda el mejor vino para el final? Amén. Quiero primero que todo presentarme. Mi nombre es Harry Medina. Soy evangelista. Tengo 34 años de edad. Soy ingeniero mecánico de profesión. Felizmente casado junto a la pastora Ruth. Le pueden bajar un poquitito nada más. Felizmente casado, no cansado, hermano. Amén. Padres de un hermoso hijo llamado Noah. Futuros padres de una bebé que viene en camino llamada Alía. Y mi esposa y yo somos profesionales. Como le dije, yo soy ingeniero, ella es contador. Pero desde que el reino nos llamó, dejamos todo a un lado para dedicarnos a servir a Dios a tiempo completo. Porque si el reino nos llama, el reino nos respalda. Amén. Primero que todo, quiero que reciba un abrazo fuerte de los padres de esta casa, del apóstol Frank y el apóstol Luceli. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por sus vidas. Estuve compartiendo con ellos en España. Hermano, esa gente los ama y los quiere un montón. Ellos están allá, pero su corazón está sembrado aquí. Amén. También quiero que reciba un saludo de parte de mis padres, los pastores Medina. También un saludo de mi suegro, los apóstoles Polanco, y de mis coberturas, mis pastores, el apóstol Luis Tobar y el apóstol Sabá de Tobar. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? No, así no le doy ni la hora. ¿Cuántos están listos? Levante la mano derecha al cielo, saque el dedo profético y diga con violencia: suelta la palabra. Vamos, dígalo con fe: suelta la palabra. Ponga cara de profeta, voltea al que tiene a su derecha y dígale: Dios trabaja de antemano. Voltea hacia su otro lado, jálele el pelo a alguien con amor, písele un callo, dele un codazo si quiere, pellizquelo, despiértelo y dígale: Dios trabaja de antemano. A forma de introducción, quiero compartirle una anécdota que nos pasó el año pasado. Venía a nuestra ciudad un cantante mundialmente conocido de música urbana, conocido como Alex Zurdo. Y mi esposa y yo queríamos ir al concierto, y en la emoción de querer ir, le extendí la invitación también a mis hermanas. Así que ya no eran 2 entradas por las que me tenía que preocupar, sino que eran ahora 4 entradas. Estuve pensando si ir y no ir. El costo de las entradas no estaba muy económico que se diga, pero a última hora nos decidimos a ir. Llamo a mis hermanas a las 6 de la tarde. El concierto empezaba a las 7 y les digo: nos vemos a las 7 afuera del estadio. Nos alistamos, y cuando vamos llegando y estamos estacionando la camioneta, en el estacionamiento, en el parqueo, había una persona de nuestra iglesia parada justo al lado donde nosotros nos estacionamos, como si nos estuviera esperando, hermano. Ella estaba parada así. Nosotros nos estacionamos, nos alegró verla, la saludamos y le decimos: wow, ¿viniste al concierto? Sí. Bueno, nosotros vamos apenas a ir a comprar las entradas. Y me dice: evangelista, yo estoy esperando a Yelixa. Ella me dijo que tenía entradas. Y yo dije: bueno, no las compro aquí, se las compro a ella. En ese momento llega Yelixa, me dice: evangelista, ¿vienes al concierto? Sí, voy a ir a comprar las entradas. Me dice: no te preocupes, yo tengo entradas VIP y te las voy a regalar a ti y a la pastora Ruth. Y yo me alegré, pero a la vez me preocupé, porque yo le digo: eso está bien, es una bendición, pero yo vine con mis hermanas vienen en camino, y yo no necesito solamente 2 entradas, necesito 4, 2 también para ella. Y ella me dijo: no te preocupes, evangelista, también tenemos entradas para tus hermanas. Ese día comprendí que Dios tenía todo preparado. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de antemano. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien diga amén? La Biblia está llena de personas que tuvieron un encuentro con Dios. En estos encuentros con Dios que tuvieron, atribuyeron a Dios nombres de acuerdo a la situación donde Dios los ayudó.
Por ejemplo, en la Biblia se le dice a Dios Adonai, que significa Señor o amo. Se le dice Abba, que significa Padre, Papá o Papi. Se le dice Jehová Rafa, el Señor sana o Él es tu sanador. También se le dice Jehová Shalom, que es el Dios de paz. Se le dice Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. El Elyon, el Altísimo, el Ser Supremo. Y también se le dice el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Pero quiero centrar mi mensaje de esta mañana en uno de los nombres más poderosos a los cuales le han atribuido al Señor: Jehová Jireh. ¿Y qué significa, evangelista, Jehová Jireh? Durante muchísimo tiempo lo hemos traducido o lo hemos entendido como Dios proveerá. Pero la traducción más acertada para definir Jehová Jireh es la siguiente: el Dios que ve la necesidad y provee de antemano. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Es por eso que cuando tú entiendes que Dios ve la necesidad y provee de antemano, entonces tu manera de orar tiene que cambiar o tiene que revelarse. Explícame de lo que estás hablando, evangelista. Mateo capítulo 6, verso 9, donde aparece lo que se conoce como el Padre Nuestro. Hay una revelación profunda en ese sencilla pero poderosa oración. Escuche con atención. Dice de la siguiente manera, Mateo 6:9: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Preste mucha atención durante los próximos minutos. La palabra del Señor está bendecida. ¿Cuántos dicen amén? En esta oración, en estos textos que acabamos de leer, está hablando acerca de un pan venidero. Está hablando de un pan que no se tiene. Está hablando de un pan que está por venir. Pero no solamente se está hablando de un pan por venir, sino que se está hablando también de una bendición acumulada. Explícame, evangelista, nunca lo había visto de esa forma. Pues escrito está: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan del lunes, dámelo hoy. El pan del martes, dámelo hoy. El del miércoles, el del jueves, dámelo hoy. El viernes, el del sábado y el domingo, dámelo hoy. Está hablando de una bendición acumulada. Alguien diga amén a eso. El pan nuestro de cada día, entrégamelo hoy. Cuando usted entiende que usted necesita pedir sabiendo que es una bendición acumulada, en otras palabras, una bendición grande, su manera de orar tiene que cambiar. Porque hay personas que no ven el resultado de sus oraciones porque simplemente no saben pedir. Explícame eso. Hay gente que a la hora de orar no pide desde la gracia, sino desde la misericordia. ¿Cómo es eso, evangelista? Hay gente que le ora a Dios: Señor, si te acuerdas de mí. Señor, si te sobra un milagrito. Señor, cualquier cosita es buena para el mocho. Usted no puede orar desde la misericordia cuando usted se le revela que tiene que orar desde la gracia. La gracia es el don inmerecido. La gracia significa que Dios te entrega incluso lo que no te merece. Cuando usted aprende a orar desde la gracia y no desde la misericordia, su oración va a cambiar y sus frutos también van a comenzar a cambiar. Alguien diga amén a eso. Porque cuando usted pide desde la gracia, usted comienza a entender que Dios te da incluso cosas que no te merece. Y cuando tú entiendes eso, entonces comienzas a entender que Dios es un Dios de abundancia. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Dame un ejemplo, evangelista, de lo que tú estás hablando. No le voy a dar uno, le voy a dar tres.
Número 1, dice la Biblia que había una mujer. Esta mujer tenía un poquito de harina en su tinaja. Tenía para preparar comida para ella, su hijo, y echarse a morir. Y la Biblia dice que en ese momento que estaba pasando una crisis económica, Dios le manda un profeta con una palabra. Lo mejor que te puede pasar en tiempos de crisis es que Dios te envíe una palabra. Alguien diga amén a eso. Lo mejor que te puede pasar en un momento de dificultad es que Dios te entregue una promesa. ¿Por qué? Porque si tienes una palabra y tienes una promesa, tienes una victoria. Ay, Dios mío, yo vine a decirle a alguien de parte del cielo que cuando de la boca de Dios sale una palabra o sale una promesa, es un milagro. Eso ya está hecho sobre tu vida. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame. Y en medio de esa dificultad, Dios le envía una palabra a esa mujer a través del profeta. ¿Y cuál fue la palabra? El hombre le dijo: vas a preparar comida primero para mí, y de lo que quede vas a comer tú y tu hijo. Y dice la Biblia que el hombre le revela esta palabra y le dice: porque así ha dicho el Señor, no escaseará la harina en la tinaja, ni el aceite, hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Sabe qué es lo interesante? Que no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. La palabra que el profeta le soltó sustentó a esa mujer y su familia por 3 años y medio. Una palabra revelada te puede sustentar durante muchísimo tiempo. Alguien diga amén a eso. El milagro que Dios le hace no fue sustentarle o solventarle el hambre que ella tenía. El milagro que Dios le hace fue para que ella comiera 3 años y medio. ¿Me está siguiendo? Dígame amén. Número 2, encontramos otra viuda. Esta viuda tenía una situación peor que la primera, porque tenía una deuda tan grande que para poder pagar la deuda tenía que entregar sus hijos como parte de pago. La pregunta sería: ¿cuánto vale un hijo, hermano? Un hijo no tiene precio. La deuda era tan grande que para poder pagarla tenía que entregar sus hijos como esclavos. Pero ¿sabe qué me bendice? Que cuando el profeta es enviado a esa mujer, el profeta también le suelta una palabra. Porque lo mejor que te puede pasar en tiempos de crisis es que Dios te envíe una palabra con uno de los suyos. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. ¿Y cuál fue la palabra? La palabra fue: vas a pedir vasijas prestadas, no pocas. Y cuando comiences a echar el aceite de vasija en vasija, Dios mío, el aceite va a comenzar a multiplicarse. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que el profeta le dijo: y luego de que llenes la vasija de aceite, vas a vender el aceite, vas a pagar la gran deuda que tienes. Y luego le dice: y vas a vivir de lo que queda. Dios mío, eso está poderosísimo. El milagro que Dios le hizo a esa mujer fue tan grande que le resolvió el resto de sus días. Ay, Dios mío, yo vine a decirle a alguien de parte del cielo que una palabra de Dios puede sustentarte por el resto de tus días en esta tierra. Alguien que diga amén a eso. Una palabra de Dios revelada puede sustentarte por el resto de tus días. Esa palabra, dice la Biblia, que ella vendió, pagó la deuda y vivió el resto de sus días, de lo que quedó. Una pensión del cielo, diría yo. ¿Alguien dice amén? Y número 3, tercer ejemplo. Estoy construyendo una plataforma para que el avión de fe aterrice sobre esta iglesia en esta mañana. ¿Alguien dice amén? Tercer ejemplo. Jesús con los 5 panes y los 2 peces. La Biblia dice que ora por ellos.
El milagro no se da en las manos de Jesús. El milagro se da en el momento que Él lo comparte con los apóstoles. Y cuando los apóstoles empiezan a picar ese pan, era un pan que se picaba y en vez de quedar menos se multiplicaba. Y mientras más daban, más quedaba. Mientras más daban, más tenían. Mientras más daban, no se quedaban con menos, sino que se iban multiplicando. Lo interesante de esto es que la Biblia registra que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima teológicamente que comieron 40,000. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona a mí? A mí no me impresiona que el pan se multiplicó. A mí no me impresiona que 5,000 hombres comieron. No me impresiona que posiblemente comieron 40,000. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que después de haber comido 40,000, sobraron 12 canastas de pan. Porque el Dios al que tú y yo le servimos es un Dios de abundancia y un Dios de multiplicación. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. El milagro pudo quedar hasta que comieran los 40,000. No sobró más ni menos. Pero Dios es tan poderoso y Dios es un Dios de abundancia tan tremendo que no solamente comieron todos, sino que también sobró. Yo declaro en el nombre de Jesús la palabra que está escrita, que dice que comerás y sobrará. Yo declaro esa palabra sobre tu vida: comerás y sobrará. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, me diste 3 ejemplos donde Dios con sus señales y maravillas hizo mucho más de lo que estaba previsto. ¿Por qué, evangelista? Levante la mano derecha y diga conmigo: porque Dios trabaja de antemano. Vamos, dígalo con convicción: porque Dios trabaja de antemano. Voy a ser rápido, no me voy a extender para que nos vayamos a almorzar temprano, pero le voy a nombrar 6 historias, y si se porta bien le suelto la ñapa. 6 historias más una 7 de historias bíblicas donde Dios vio la necesidad y proveyó de antemano. Voy a empezar por el Génesis, que significa principio o comienzo. Adán y Eva. Adán y Eva todavía no han sido formados. Adán y Eva están en el diseño de Dios, pero todavía no han sido manifestados. Adán y Eva todavía están dentro de Dios, no han sido manifestados. Y antes que Adán y Eva fueran manifestados, fueran creados, ya estaban diseñados, pero no habían sido creados. Qué poderoso es que antes que Adán y Eva sean manifestados, ya Dios había preparado el huerto del Edén. Ya Dios había creado los ganados, los seres vivos. Ya Dios había creado los árboles frutales. Ya Dios tenía todo preparado. Eso es como cuando usted va a comprar un pez. No un pescado, porque pescado ya está muerto. Un pez. Cuando usted va a comprar un pez, usted lo primero que piensa no es en comprar el pez, porque se lo van a entregar en una bolsita y en esa bolsita se puede morir. Lo primero en que usted piensa antes de comprar el pez es dónde lo va a poner. Y lo primero que usted compra, ¿qué es? La pecera. Y después que tiene la pecera, entonces usted va, compra el pez y lo coloca dentro de la pecera. Qué maravilloso es nuestro Dios, y nos ama tanto que antes de que nosotros existiéramos, fuéramos creados, Él ya tenía todo preparado, todo listo, todo provisto. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de antemano. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Número 2, Noé y su familia. La Biblia dice que Dios le entrega a Noé un proyecto que tenía 3 características. Levante la mano derecha y diga conmigo: un proyecto grande. Levante la izquierda, diga conmigo: un proyecto difícil. Y ahora haga así: un proyecto costoso. Una vez más: grande, difícil, costoso. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? Que el proyecto grande, difícil y costoso se lo soltó a una familia de 8 personas, menor a 15 personas.
Yo estuve en Argentina y conocí a alguien que se dedica a la construcción de grandes barcos, trabaja en una empresa. Cuando yo le di las medidas del arca, el hombre me dijo, para construir un barco así, necesitamos por lo menos 200 personas trabajando todos los días durante 2 años de trabajo continuo. Noé no tenía ese personal. Noé no tenía la tecnología de hoy en día. Y sin embargo, Dios le entrega un proyecto grande, un proyecto difícil y un proyecto costoso. Y se lo pone en las manos a un hombre y a un grupo menor de 8 personas. ¿Por qué? Dios mío, porque si Dios se lo puso en las manos es porque Él confiaba que Él lo podía hacer. Amada persona que estás acá, no me importa lo que Dios te haya dicho, sea grande, sea difícil o sea costoso, si Él lo puso en tus manos es porque Él confía que tú lo puedes hacer. Yo vine a hablarle a alguien de parte del cielo que los 144 no es un reto difícil. Yo vine a hablarle a alguien de parte del cielo que por más difícil, grande o costosa que sea la visión, si Dios te la entregó, Él la va a cumplir. Alguien diga amén a eso. No me le bajes aquí cuando yo esté gritando, porque necesito escuchar mis gritos. Y si me le puedes subir un poquito más, te lo voy a agradecer. Qué maravilloso es que Dios le confíe ese proyecto grande a Noé. ¿Y sabe qué pasó? Le dijo esto: vas a tomar de todo alimento que se almacena, de todo alimento que se come, y lo vas a almacenar, para que cuando comience el diluvio tú y tu familia tengan el sustento. Escuche esto. Empieza a subir el nivel de las aguas. Noé y su familia duraron 6 meses dentro del arca. Eso representó una casa momentánea para ellos. Mientras ellos están ahí, el nivel de las aguas va subiendo. Ellos vivieron 6 meses hasta que cesaron las aguas. Vivieron 6 meses exactos. Y mientras el nivel de las aguas está subiendo, mucha gente subió a las colinas, a las montañas para no ahogarse. Pero mientras eso está pasando, el ganado estaba muriendo, los sembradíos estaban muriendo, se estaban perdiendo. Y mucha gente murió ahogada, pero otras murieron en la cima de la montaña de hambre. Y mientras todo eso estaba pasando, día tras día, durante 6 meses, Noé y su familia, todos los días que se sentaban a la mesa, tenían desayuno, almuerzo y cena. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de antemano. Alguien diga amén a eso. Dios ya les había dado el diseño, incluso antes que la crisis tocara la puerta. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén, por favor. Le voy a dar un tercer ejemplo, número 3. Dios le muestra al faraón de Egipto un sueño. Él no tenía interpretación, pero se lo interpreta a José. Y José le dice: Dios te está diciendo, faraón, que vienen 7 años de productividad, de multiplicación como nunca antes, pero posterior vendrán 7 años de escasez y necesidad. Escuche con atención. Usted necesita entender que la crisis todavía no ha empezado ni ha llegado. Faltaban 7 años para que la crisis comenzara. Y 7 años antes, Dios le habla a un hombre llamado Faraón, interpretando el sueño a través de José, para que se preparara, para que produjera, pero también para que ahorrara, para que cuando la crisis viniera a tocar la puerta de las naciones, ellos tuvieran lo necesario para estar de pie y estar bendecidos y en victoria. ¿Por qué, evangelista? Dígalo conmigo. Porque Dios trabaja de antemano. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Número 4. La Biblia también habla acerca de la viuda que mencionamos al principio. Y esto es interesante porque Dios le dice al profeta, le dice así: vete a Sarepta de Sidón, porque yo ahí he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Porque esto es poderoso, evangelista. Usted necesita entender esto. El profeta todavía está en su aposento orando. Él no ha salido, no ha comprado los tickets para el camello.
Él todavía está en su casa, ni siquiera ha salido de su habitación, de su aposento. Está orando y Dios le está diciendo: vas a ir a Sarepta de Sidón, y antes que salga, ya todo está preparado. He dado la orden a una viuda para que te sustente. ¿Sabes qué me impresiona a mí? Que Dios le dio las coordenadas exactas de dónde iba a llegar. Dios conocía el nombre de esa mujer viuda, pero también sabía exactamente dónde vivía, en Sarepta de Sidón. Lo que me enseña a mí que Dios tiene los ojos sobre ti. Dios sabe dónde tú vives. Dios conoce la calle donde tú vives. Conoce tu nombre y tu apellido. Conoce tu número de cédula. Dios sabe. Y cuando el hombre empieza el viaje, ya todo estaba preparado. Cuando el hombre llega al lugar, ya Dios le había dado la orden a la viuda para que lo alimentara. ¿Por qué, evangelista? Dígalo conmigo. Porque Dios trabaja de antemano. ¿Me está siguiendo? Dígame amén. Esto cada vez se va a poner más interesante. Número 5. Ya estoy por finalizar. Llegamos a la historia de Abraham. Abraham le toca sacrificar a Isaac. Eran 3 días de camino. Hay gente que dice: Abraham no sacrificó a Isaac porque en el momento que lo iba a hacer, Dios lo detuvo. Pero ¿sabe una cosa? Ya la decisión estaba tomada. Si no hubiese sido así, no emprende el viaje de 3 días. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Quiere decir entonces que si la decisión estaba tomada ya en su corazón, él estaba listo para hacerlo. ¿Y sabe qué me sorprende? Que cuando llegan a la pata del cerro, a la pata del monte, Abraham le dice a sus criados, les dice esto: ustedes se van a quedar aquí con los burros cuidándolos, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Esto es interesantísimo, porque en el plan de Dios nunca hay una alternativa. El plan de Dios siempre va a funcionar. El plan de Dios siempre será acertado. Porque el plan de Dios era que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Esa era la instrucción. No había un plan B. Pero mire lo que hace Abraham. Abraham le dice a sus criados: el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Ay, Dios mío, esto se empieza a poner muy interesante. La instrucción era: vas a sacrificar a tu muchacho. No había alternativa, no había camino para que él se trajera a su muchacho con vida. Pero por la declaración de fe, iremos, adoraremos y regresaremos. Él construyó el camino que no existía. Él dijo: de que me traigo mi muchacho, me lo traigo con vida. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Esto se empieza a poner muy interesante. Y cuando empiezan a subir, dice la Biblia que los criados se quedaron cuidando los burros. Ahí hay un mensaje muy poderoso. Toda persona que no esté dispuesta a obedecer y a sacrificar no puede ir a un nuevo nivel. Ay, Dios mío. Toda persona que no esté dispuesta a obedecer y a sacrificar, le va a tocar quedarse cuidando burros. Pero toda persona que esté dispuesta a obedecer y a sacrificar, téngalo por seguro que Dios lo llevará a un nuevo nivel de gloria. Alguien diga amén a eso, por favor. Se quedan allí y ellos empiezan a subir. Y aquí hay algo que me bendice, porque es el título de una de mis prédicas. Si me vuelven a invitar un día, se las comparto. A esa prédica yo le puse: cuando la ofrenda te habla. ¿Cómo es eso, evangelista? Es que cuando van caminando, el muchacho le dice a su papá: papá, yo veo la leña, yo veo el fuego y el holocausto y la ofrenda. Yo no sé a cuánto de los que están acá le ha pasado que la ofrenda le habla. Explícame eso, evangelista, que usted dice, o Dios le pone el corazón: no, tengo que bendecir a tal hermanito con un par de zapatos. Y cuando usted va al centro que va a comprar los par de zapatos y usted ya los vio,
oye, valían $50. Y usted dice, esos son. Parece que los zapatos le salen boca y ojo y dice, a mí no, soy muy caro. ¿Le ha pasado a usted nada más? ¿A mí nada más o a usted también? Cuando usted se dispone quizás a darle a Dios un billete de 50, de $100, y usted, Dios me habló, tengo que llevarlo para Esperanza Viva, y cuando usted lo va a dar, parece que le salen bocas al billete. A mí no. ¿Es solamente yo o también a usted le ha pasado? Levante la mano, dígame por favor. La ofrenda le habla, y ahí es lo más difícil, cuando la ofrenda le habla, hermano. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Le cubrió la boca al muchacho, pero le dio una respuesta que me rompe los sentidos. ¿Qué respuesta le dio? Aquí viene la revelación. Le dice, no te preocupes, Dios proveerá un cordero. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué le respondió Abraham? Abraham le respondió en hebreo, no te preocupes, hijo mío, Jehová Jireh, el Dios que ve la necesidad de antemano, Él también la suplirá. Ay, esto empieza a ponerse muy interesante. Ellos empiezan a subir, y cuando llegan a la cima, que Abraham está con lágrimas en sus ojos y el cuchillo en la mano. Hay gente que lo lee y Abraham levantó el cuchillo y la gente lo lee por encima. Usted necesita usar la imaginación, porque nadie que va a sacrificar un hijo suyo está contento. Abraham está llorando, sus lágrimas están saliendo, está a punto de sacrificar el que tanto le costó, casi 99 años esperándolo. Y cuando lo va a sacrificar, se escucha una voz que dice, Abraham, no lo hagas, porque ya hemos visto tu corazón y ha salido aprobado. Y la Biblia dice que cuando Abraham alza los ojos, había enredado en unas ramas un carnero. Aquí hay una revelación sumamente poderosa, porque Abraham le dijo a Isaac, no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá un cordero. Pero cuando llegaron a la cima, lo que estaba enredado era un carnero. ¿Y cuál es la diferencia? Un cordero es más pequeño que un carnero. Abraham estaba disponiendo en su corazón darle a Dios, pero cuando llegó a la cima, Dios le dio algo más grande para entregar, porque tú ni siquiera has decidido cuánto vas a dar, y Dios te provee incluso más para que le des más. Ay, Dios mío, ¿alguien me está siguiendo? Dígame amén. Él le creyó a Dios por un cordero, y Dios, para mostrarle su grandeza, le había preparado un carnero. ¿Y sabe qué es poderoso? Que los que suben montañas no son los carneros. Lo pueden buscar por internet, ya me tomé el tiempo de hacerlo. Los que suben montañas son las cabras monteses. ¿Y qué significa eso, evangelista? Que 3 días antes que Abraham empezara el viaje, ya ese carnero había recibido la instrucción pasito a pasito para estar en la cima de esa montaña, para estar preparado, para estar listo cuando tenía que ser sacrificado. ¿Por qué, evangelista? Porque Dios trabaja de antemano. Vamos, denle la gloria al que vive. Vamos, denle un aplauso al todopoderoso Dios. Número 6. Voy aterrizando el avión. Dios manda a Elías al arroyo de Querit y le dice, vas a ir al arroyo de Querit, porque yo di la orden a los cuervos para que te sustenten. Esto es poderoso, pero tiene 2 raíces teológicas. Número 1, hay gente que piensa que cuando la Biblia utiliza ahí la palabra cuervos, es la misma palabra utilizada para el animal. Hay gente que interpreta esta historia que un cuervo comedor de carne traía carne en buenas condiciones, no descompuesta, para Elías en el arroyo de Querit. Y si eso ocurrió así, fue un gran milagro.
Porque el cuervo con carne en la boca no se la comía, sino que se la llevaba al hombre de Dios. Pero hay una segunda raíz teológica, y es por la que yo me inclino. Que la palabra que se utiliza para describir cuervos allí no es la misma que se utiliza en el Génesis para el animal que Noé usó en el arca. La palabra cuervo ahí en el original se utiliza para describir unos comerciantes que trabajaban en el Medio Oriente, que eran de tez, de piel oscura, a los cuales se les denominaba cuervos. Pero fuera de una forma o fuera de otra, lo que a mí me bendice y me impresiona es que el profeta no ha salido de su habitación, apenas está orando, y antes que llegue el arroyo de Kerit, ya Dios había preparado unos comerciantes para que le bendijeran. Ya Dios había preparado un animal para que le bendijera. Antes que todo ocurriera, ya Dios lo había planificado de antemano. Dele la gloria al que vive, al que reina. ¿Por qué, evangelista? Levante la mano derecha con autoridad y diga conmigo: porque Dios trabaja de antemano. Número 7. Se portó bien. Aquí viene la ñapa, hermano. ¿A cuánto le gusta que cuando usted va a comprar papelón con limón, Dios mío, con este calor que está haciendo, y usted se lo toma, y después que va de medio vaso, el hombre que está ahí revolviendo ese hielo sabroso le dice: ¿quiere la ñapa? Dios mío. Hay que vender papelón aquí afuera de la iglesia, hermano. Estamos en Maracaibo, ¿sí o no? Escuche esto. Número 7. Cuando Jesús nace, cuando el ángel se le aparece a María, ese mismo día que el ángel se le aparece a María y le dice: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. De tu vientre va a salir la respuesta de salvación para toda la humanidad. Qué poderoso. Y sabe que es tremendo. Esto es lo tremendo, que ese mismo instante que se le apareció el ángel a María, a kilómetros de distancia, a 3 reyes de billete, se le aparece en el cielo unas estrellas alineadas que comienzan a guiar su viaje. Aquí hay 2 raíces teológicas y con esto voy finalizando. Hay unos que piensan que el viaje pudo haber tardado 3 meses de estos reyes. Hay otros que piensan que el viaje, nada más prepararlo, con todo lo que se iban a llevar, la preparación de los camellos y de lo que se iban a llevar, guardando y acumulando, se podía tardar 4 meses. Hay gente que piensa que llevaban un cofrecito así como en el pesebre, un regalo chiquitico. Pero la realidad es que esos viajes eran con mucha, pero mucha bendición. Y se estima que el trayecto pudo haber durado unos 5 meses. ¿Qué me estás tratando de enseñar, evangelista? Que cuando Jesús nace en aquel pesebre, 9 meses después que recibieron la palabra aquellos reyes, Jesús nace. Y dice la Biblia que el día de su nacimiento, los regalos que le llevaron a la clínica no fueron un baby shower, no hicieron baby shower, pero lo que le llevaron de regalo ese día que nació era oro, incienso y mirra. En otras palabras, el ministerio de Jesús todavía no había comenzado y ya el Padre lo había financiado por completo. Ay, Dios mío, yo vine a decirle a alguien de parte del cielo que está sentado allí, que está soñando con multitudes, que está creyendo por un ministerio, que está creyendo por servirle a Dios como nunca antes que naciese. Ya el Padre dio la orden: tu ministerio está pago, tu ministerio está financiado, todo lo que te haga falta ya el Padre lo suplió de antemano. ¿Por qué? Dígalo conmigo: porque Dios trabaja de antemano. Denle la gloria al que vive, al que reina. Denle el mayor aplauso. Colóquese de pie, por favor.
Quiero finalizar el mensaje con un dato teológico. Mi pastor me enseñó que buen predicador dice: voy finalizando o finalizo esto por lo menos 2 veces. Ya cumplí, hermano. Se cree que 400 y pico años antes de que Jesús naciese, cuando el profeta Daniel todavía estaba con vida, se cree, no lo puedo afirmar, que el profeta Daniel, con todo lo que acumuló, oro, posesiones, se cree que le dio las instrucciones a los astrólogos, a los expertos en los tiempos de aquel tiempo, y les dijo: cuando se manifieste en el cielo esta señal, ustedes cargarán mis posesiones y mi herencia y la harán llegar a donde la señal les indique. En otras palabras, se cree teológicamente que lo que posiblemente Jesús recibió 400 años más tarde provenía de la herencia y el botín que preparó el profeta Daniel, que fue pasando de generación en generación para cuando nuestro Señor Jesús viniera a la tierra. Ahora bien, es una línea teológica, no podemos afirmarlo, pero sí podemos extraer un principio. ¿Y cuál es el principio, evangelista? Que estoy seguro que antes que se diera todo, ya Dios tenía todo preparado en sus planes y en su diseño divino. Amada persona que estás acá, que muchas veces dice: ¿por qué aquí? ¿Por qué nací en Maracaibo? Con este calor tan terrible que hasta me derrite las pantaletas. Ríase, hermano. ¿Por qué? Si para quitarme la franela después que llego de caminar me la tienen que quitar con espátula. ¿Por qué no nací más bien en Nueva York? ¿O por qué? Hay gente que dice: ¿por qué los padres que me tocaron? ¿Por qué esa vieja barrigona? ¿Por qué ese papá orejón? Hoy quiero decirte de parte del cielo que eso no fue un error. Eso fue parte de un diseño divino. Y que por encima de todas las cosas, vicisitudes, dificultades que tú hayas tenido que enfrentar, hoy estás acá porque en el plan de Dios estaba que nacieras en esa familia, que nacieras en esa ciudad y que sirvieras a Dios en esta casa y en esta iglesia. Vamos, denle el mayor de los aplausos al que vive, al que reina, al que merece la gloria y merece la honra. Yo le voy a invitar a que usted pueda olvidarse del que está a su derecha, a su izquierda, y vamos a hacer 2 cosas. Uno, vamos a entrar en un tiempo de adoración. Y luego de ese tiempo de adoración entraremos en un tiempo de oración. Cierre sus ojos, por favor. Levante sus manos. Si me pueden ayudar con las luces, se los voy a agradecer. Cierre sus ojos, levante sus manos. Ahí está, perfecto. Y vamos a adorar a Dios. Desconéctese del que está a su lado y conéctese con la fuente.